Chimo de Lenormand.es. Bueno, yo soy Chimo y Michael, bueno, a veces le escucharéis, a veces a lo mejor lo veis y a veces ninguna de las dos cosas, pero bueno, él está siempre por aquí. Y bueno, como hemos dicho, somos los que estamos detrás de la web de Lenormand.es, pero si queréis saber más sobre nosotros o por qué hacemos estos vídeos, etcétera, podéis ir a la web y ahí hay una breve explicación escrita. Porque en este vídeo vamos a centrarnos en la introducción a lo que vamos a llamar nuestro curso de Lenormand. Va a ser una serie bastante larga de vídeos que vamos a tratar el oráculo de Lenormand. Entonces en este vídeo vamos a hablar un poco de qué es Lenormand, por qué usar Lenormand y bueno, un poco cómo vamos a estructurar el vídeo, consejos para seguirlo, etc. Primero un poquito de historia, pero muy brevemente, porque no queremos extendernos mucho en esto, es por ejemplo quién era Madame Lenormand, que es la que le da el nombre a estas cartas. Bueno, Madame Lenormand, digamos, era una conocida vidente en la época más o menos de la Revolución Francesa en Francia. Ella, bueno, era bastante conocida, se hizo bastante popular en esto, de hecho tenía grandes clientes, uno de los más famosos es la primera esposa de Napoleón, que además ella le dijo que iba a casarse con una personaje muy importante. Y bueno, era como una bruja de las celebrities o de las famosas, ¿no? Y hay mucha historia de ella, hay varios libros escritos, incluso algunos autobiográficos, o sea, se puede ver. Tiene una vida bastante interesante, pero bueno, nosotros no es el tema ahora aquí, ¿no? Entonces, ¿fue ella la que creó este oráculo de Lenormand? Pues la verdad es que no. Es un poco raro, pero ella no es la creadora ni la que lo hizo. Tampoco se sabe exactamente si llegó a usarlo alguna vez. Y aunque hay muchos libros bueno, que sí, que dicen que sí, o se la atribuyen a ella, o algunos que no acaban, porque no hay ninguna prueba de que fuera suyo, algunos no la acaban de afirmar, pero bueno, dicen que es lo más probable. Pero bueno, está claro que no era así, que no, ella no fue la creadora y lo más seguro que fue pues ¿cómo se dice esto? Un truco comercial que usó la editorial francesa esta que sacó las cartas en Francia en esa época para usar el nombre de un famoso y darle más popularidad. Pero el origen ahora ya se sabe que viene de Alemania. Entonces, se puede ver en el Museo Británico, hay un documento en donde se habla de unas cartas que se publicaron unos años antes de que naciera Madame Lenormand en Alemania y que se llamaba el Juego de la Esperanza, o en alemán era Der Spiele of Hoffnung. Este juego consistía de las 36 cartas, con los típicos 36 símbolos que conocemos de Lenormand, y también se utilizaba como un juego. Hoy en día, porque como los derechos de autor ya son libres, se pueden comprar una reproducción que está basada en las fotografías que encuentras en el Museo Británico. Como es libre, creemos que hay varias versiones, nosotros la que tenemos es esta. Y bueno, como podéis ver, son cartas, el Lenormand son cartas simples con símbolos, cada símbolo es los típicos que conocemos ahora, ¿no? De cartas hablaremos más en profundidad un poquito para que veáis qué tipos de cartas podéis encontrar en el mercado hoy en día y cuáles podéis usar en un vídeo, en el siguiente vídeo. Ahora la pregunta es, ¿por qué usar Lenormand? Para empezar, un matiz, porque a lo mejor muchos de vosotros que venís conocéis el tarot ya antes, como por ejemplo era nuestro caso, que conocíamos antes el tarot,
o bueno, o otras cosas, hay que hacer una clara diferenciación. El Lenormand no es el tarot. Y de hecho, aunque mucha gente dice el tarot de Lenormand, entendemos por qué se dice, tampoco vamos a ser muy puristas en esto, ¿no? Es normal, tarot es como un adjetivo, un sinónimo, perdón, un sinónimo de oráculo, pero el tarot tiene su propio sistema. El tarot, si sabéis un poco, son 78 cartas que se dividen en arcanos mayores y arcanos menores, y luego los arcanos menores también se subdividen en palos, que son los elementos, etcétera, etcétera. Y básicamente las cartas ya tienen un significado específico que, aunque si usas diferentes tarot puede variar, pero digamos la esencia está ahí. Y en el tarot hay siempre muchas capas, por ejemplo aquí tengo la carta de la luna. Eso no es solo la luna, porque hay dos torres aquí, o porque están estos dos animales y este camino. Hay muchas capas de significado que todas están ahí por algo, o sea, están puestas específicamente, no hay nada puesto por al azar, ¿no? En cambio, en el oráculo de Lenormand es otro sistema, tiene lógicamente su sistema, pero es su propio sistema. En el oráculo de Lenormand tenemos 36 cartas. Y tenéis pues los típicos símbolos claros y fáciles como un pájaro, un barco, un anillo, una casa, son simples símbolos. Y estos símbolos están en todas las cartas de Lenormand, con alguna variación como veremos, pero suelen ser los símbolos que están en cada carta de Lenormand. No solo son cartas diferentes, sino que también se leen de una forma diferente. Esto creemos que es muy importante. Por ejemplo, nosotros estamos en muchos grupos de Lenormand y vemos que un error común es que la gente lo lee como si estuviera leyendo el tarot. Entonces, si por ejemplo tienes 3 cartas, empiezas a leer el tarot, tú lees primero la primera carta, la segunda carta, la tercera carta, son individuales y luego, bueno, si los juntas un poco que estén de acuerdo, pero las lees como algo individual. Lenormand no tiene ese sentido. De hecho, Lenormand pocas veces lo leerás como una carta solo, porque no tiene ese sentido. El juego que da Lenormand es cuando lo combinas con otras. Entonces son las famosas combinaciones de Lenormand, que haremos también muchas prácticas de esto porque es de lo más importante y siempre se leen respecto a una a la otra. Y esto pues es el truco, digamos, del Lenormand y la gracia que tiene. Luego hay otras cartas, como he dicho, que en el tarot existen también. Por ejemplo, tenemos la luna en el tarot y tenemos la luna en Lenormand. O tenemos la torre del tarot y tenemos la torre en Lenormand. Pero lo mismo, son diferentes. No podemos, si conocéis el tarot, no podéis automáticamente ponerles los mismos significados a cada carta. A lo mejor alguna cosa similar, lógicamente, pero no podéis automáticamente trasladar todos los significados a las cartas. Luego otra cosa importante es, porque seguramente hay gente que cuando vea los vídeos dirá, uy, esto no es así, esta carta no significa esto, esta carta significa esto otro. En Lenormand hay muchas formas de leer las cartas. De hecho, principalmente, por ejemplo, se habla de varias escuelas principales como la alemana o la francesa. También está, por ejemplo, cogiendo mucha importancia la brasileña. Entonces, cada método tiene un poco su forma de hacerlo. Entonces, hay cartas que se leen bastante diferente. Aunque hay cosas en común, hay cartas que son bastante diferentes en su significado. Pero no solo dentro de las escuelas, o sea, dentro de las mismas escuelas. Por ejemplo, nosotros podemos decir que venimos de una escuela alemana porque es de donde hemos aprendido de
de mujeres alemanas que nos han enseñado este método al principio, pero si lo miras con otro, bueno, hay muchos libros, por ejemplo, en el mercado de autores alemanes, y si miras uno y otro, son más similares a lo mejor que con los franceses, pero hay siempre diferencias. Siempre hay algún detalle, siempre hay alguna cosa que es diferente. Entonces, nuestro consejo, porque hoy en día tenemos la suerte que hay mucha información en Internet, tenemos YouTube, tenemos blogs, tenemos miles de información ahora. Y en español, aunque cuando antes no había tanto, ahora también empieza a haber más. Nuestro consejo es, sobre todo al principio, ceñirse a un método, o sea, a un sistema. ¿Qué quiere decir? Es, si tenéis ya algún libro, alguna cosa que os haya llamado la atención y que habéis empezado a escuchar de él, o a lo mejor veis estos vídeos, os gusta cómo lo hacemos, os concuerdan las explicaciones que damos, aconsejamos que al menos al principio quedarse un poco con el sistema, porque si no es un lío, o sea, os vais a liar, y lo decimos por experiencia, porque nosotros al principio teníamos tanta información, queríamos coger un poco de aquí, un poco de allá, y lo que hace es dificultar más la relación con Lenormand. Por eso, al principio, sobre todo, centraros en un método. Una vez que ya tenéis un tiempo, que ya tenéis ya domináis un poco el sistema, ya os sentís más seguro, ahí ya podéis ver otros sistemas para saber qué os interesa o qué no os interesa, o qué podéis mejorar, o qué podéis cambiar, o qué no. Pero al principio manteneros con un sistema, es lo mejor. Luego, ¿cómo vamos a hacer el curso? ¿Cómo tenemos pensado nosotros hacer estos vídeos, ¿no? En primer lugar, que esto es lo más claro, vamos a hacer un vídeo en profundidad de cada carta. Vamos a coger una carta y vamos a explicaros qué significados le atribuyen. Y decimos en profundidad y un vídeo porque sí que es verdad que hay mucha gente en internet que podéis ver que a lo mejor con un vídeo, 2 o 3, os explican todas las cartas. Porque os dan 2 o 3 palabras clave por cada carta y luego empezáis a combinar. Es un sistema y se puede ya empezar a leer así, pero nosotros queremos dar un significado más en profundidad, no solo una lista de palabras, sino que intentar entender por qué esa palabra clave, ¿no? ¿Por qué se le asocia a esta carta? Primero porque es una forma mejor para aprender, porque así te se queda más, no tienes que estar tanto memorizando. Y luego porque, bueno, es importante tener esa base al principio de cada carta, de tener la base profunda de sus significados para luego en las combinaciones movernos de una forma más rápida y libre. Entonces, va a ser un vídeo por carta. Esto es también para que no se hagan super vídeos, y además si luego queréis volver al vídeo, una carta específica, ahí no me acordaba que era esta carta, pues se puede ir a ese vídeo y no tenéis que adelantar o quitar, ¿no? Luego, una vez hecho las 36 cartas, empezaremos con las combinaciones. Las combinaciones, como hemos dicho, es súper importante. Empezaremos con combinaciones de 2 y con combinaciones de 3 después, que es lo que se suele hacer. Entonces os mostraremos ejemplos de cómo, porque a veces ayuda, ¿no?, de ver cómo se combinan y qué ejemplos tienen. Y entonces pues cogeremos unas cartas, un ejemplo, y diremos, pues esto te puede decir esto, lo otro, no sé qué. Y lo mismo con cartas de 3. Después también haremos vídeos temáticos, o sí, vídeos como temáticos específicos de algunos temas.
Por ejemplo, cuando nos tocáis hablar de una carta, diremos, pues esto es una carta de personaje. Le damos como categorías a algunas cartas. Esto es una carta con niveles similares de significado o con dos lados. Esto, aunque lo explicaremos durante cada carta, los significados, también haremos vídeos especiales hablando de este tema. Por ejemplo, cuando hablamos de cartas de dos lados, cómo leer cuando hay varias cartas de dos lados juntas, etcétera, etcétera. Y luego también temas específicos de, no sé, cómo ver una infidelidad en las cartas o cosas más específicas y prácticas. Y después, pues lógicamente empezaremos con los vídeos de las tiradas. Tiradas hay varias, no se suele hacer tantas como en el tarot, pero hay varias. Entonces explicaremos alguna más sencilla al principio y luego pues iremos a por la famosa gran tirada o el gran tabló. Es una tirada complicada, pero es una tirada que da mucho juego, que da mucha información, que se necesitarán varios vídeos para explicarla, pero de verdad haremos todo lo posible para que la entendáis bien y le podáis sacar todo el jugo posible a la tirada. Y bueno, espero que no nos hayamos alargado mucho. Esta es nuestra idea con Lenormand. Espero que queráis, que os interese, si os interesa la podáis seguir, porque creemos que va a ser un curso bastante profundo. Y bueno, si os interesa podéis seguirnos, suscribiros al canal de YouTube o seguirnos en alguna red. Estamos en Facebook, en Twitter, en Google Plus también. Y bueno, si nos queréis seguir o suscribiros, porque así tenéis la información de cuando vamos sacando nuevos vídeos. Una cosa sí es, nosotros nos queremos comprometer a que, sobre todo al principio, hasta que estén las 36 cartas, nos intentaremos comprometer a tener varios vídeos por semana. Sobre todo, como hemos dicho, las primeras 36 cartas para que ya estén ahí, ya las tengáis, entonces se puede empezar a hacer tiradas. Entonces, vamos a hacerlo todo lo posible por tener los vídeos bastante pronto. Y entonces, esto creo que es todo lo que queríamos decir en nuestro primer vídeo. Como hemos dicho, en el siguiente vídeo os enseñaremos también algunas de las barajas que tenéis disponibles y también os hablaremos un poco de como consejos o recomendaciones o que nosotros vemos importante si queréis comprar una baraja, ¿no? Porque especialmente si seguís nuestro sistema, pero también en general, que es importante o que está bien tener en consideración cuando se compra una baraja. A no ser que, claro, si eres coleccionista, entonces ahí es otra cosa, pero para usarlas daremos nuestros consejos, ¿no? Lo que nuestra guía de por cuáles. Y esto es todo, espero que nos veamos en el próximo vídeo. Hasta pronto.